Muy buenas, muchas gracias por estar acá. La verdad es una sorpresa que tengamos tanta gente. Día jueves, al horario que estamos, hay algunas personas que queremos mucho, mucho de nosotros, gente que hace cine o que está relacionada con los festivales. También veo a jóvenes extraordinarios críticos de cine del sub 23, así que también del sub 50. Y que están muy bienvenidos y muchas gracias por venir. Yo insisto que esto está acoplando, hay que bajarlo un poco. Gracias. Bueno, la idea es inusual, eh, por motivos diversos, en un festival que trabajé durante 8 años hasta que me echaron sin que me diera cuenta. Solía trabajar mucho sobre los jurados. Cuando trabajaba con los jurados, muchos de los jurados, por razones a veces presupuestarias o por conveniencia o por otras razones, los jurados solían ser directores de cine. Había siempre dos o tres directores de cine y luego un crítico y luego algo de lo que venga. Eh, Rápidamente me di cuenta que tener dos o tres directores de cine viendo películas de otros directores de cine no era una buena idea. En principio siempre tenían la presunción de que ellos sabrían de hacer mejor lo que el otro hizo. Incluso había una especie de discusión que yo iba pudiendo seguir, que era entre los que había una competencia, quién lo hubiera hecho mejor de los que estaban juzgando. Me llamaba muchísimo la atención de que ese era el modo de relacionarse con las películas de otros. Y no fue una vez, estoy hablando de 8 años consecutivos observando el mismo fenómeno que para mí fue muy llamativo. Me daba cuenta también que cuando los cineastas están interactuando con un crítico, con un programador, con una escritora, inmediatamente cambiaban el punto de vista y prescindían de esta especie de sujeto de corrección, un trabajo de corrección sobre los presuntos errores de sus colegas. También pude ver a lo largo de ese tiempo que había cineastas que prescindían de esa actitud, eran los menos. Incluso era muy llamativo porque con la ferocidad que muchos hablaban de sus colegas, yo pensaba en las películas que tenían en su haber, no estaban a la altura de lo que estaban diciendo muchas veces. Pero bueno, ese es un problema de otro orden. Sin embargo, cada tanto había algún cineasta, mujer u hombre, que adoptaba o se disponía a pensar de otra forma el trabajo de sus colegas. Esa disposición anímica, esa naturaleza estética frente a una obra, de alguna manera yo la reconozco en ellos dos. Por motivos muy diferentes, son cineastas que tienen una zona de intersección y una zona de lejanía. Son de países que son hermanos, como se suele decir, pero son muy diferentes. Y me parecía que era una buena posibilidad de probar cómo un cineasta ve la obra del otro y viceversa. En tanto que confío en dos cosas, son dos personas con criterio, con cierta educación, algunos no tanto, y que son honestos. Es decir, que si eventualmente habría algo que poner en duda, creo que tanto Ignacio como Gustavo serían capaces de hacerlo. Yo simplemente voy a ser un observador, un montajista secreto, voy a tratar de ser un montajista clásico, que no se note que estoy montando, y ver qué pasa entre ustedes. Me puse en el medio porque no porque quiera estar en el centro, y luego cuando dos personas dialogan muy cercanamente, muy cercanas, tienen después dolor de cuello. Como me ha pasado varias veces, dije esta es mejor la disposición. Acá a mi derecha está Gustavo Fontán. Tuvimos la suerte de abrir el festival con su última película, recientemente estrenada, el Festival de Marsella, en
julio de este año, principios de julio. La película se llama La Terminal. Y a mi izquierda está el queridísimo Ignacio Agüero, que a mi juicio es el gran heredero lúdico del cineasta más importante del mundo y del universo, que es Raúl Ruiz. La última película es la que nosotros estamos pasando. Se había estrenado en el Festival de Mar del Plata, pero como Mar del Plata queda a 400 y pico de kilómetros, me parece que es injusto que solamente los eventuales porteños que hayan ido hasta allí hayan sido los únicos que hayan podido ver en 2 o 3 funciones la última película de él, que es Notas para una película. Entonces, teniendo en cuenta eso y al mismo tiempo sabiendo que Agüero es un cineasta de muchas posibilidades, también se nos ocurrió, un poco con Carmen, poder no solamente pasar una película, sino que el festival pasa una de las que a mí más me gusta, que es Sueños de Hielo. Así que esto es lo que vamos a hacer. Y lo primero que me gustaría preguntarles, dicho sea, para nosotros hemos estado juntos ya en 3 ocasiones, una en vivo, a pesar de todo vino mucha gente. Me acuerdo que hablaba el Feynman, al que se le decía Feynman bueno, no el Feynman malo que sigue vivo. Y yo quiero que siga vivo, no quiero matar a nadie, no le deseo eso a nadie. Pero recuerdo que estaba el Feynman, Juan José Pablo, en la Feria del Libro de Córdoba. Y abajo había como 400.000 personas y nosotros estábamos ahí dialogando y hubo un público. Funcionó. Hace poco hicimos para Playdoc en España un encuentro sobre la forma de filmar la vida doméstica, pero lo de hoy es muy distinto. Así que, ¿qué es lo que has visto? Esto sale más o menos bien. Roger quiere que hagamos gira por los pueblos de Esa es la Argentina y idea. Chile, pero bueno, Y vos te vas filmando, veremos. vos vas filmando todas las terminales, Claro. y él toma notas. Y después vaya a saber qué sale. Yo no sé qué cazzo voy a hacer. Te quería preguntar un poco, no es una película típica de Agüero, es probablemente la más explícitamente política en un sujeto en Argentina. Bueno, hay una provincia que considera que no son argentinos, que son los mapuches. Es uno de la aparición en su película sobre una historia muy peculiar de la historia de Chile en el siglo XIX. Eh, ¿Cómo fue ver qué es lo que ves de esta película? Y después te voy a hacer una pregunta similar sobre el cine. Líneas generales, ¿no? Después Sí, claro, claro. Claro, decir que soy de una película es entrar en detalles que habría que ir viendo. La película es maravillosa, habla de algo que incumbe a Chile, pero nos incumbe a todos, a todas. Eh, Nos toca en muchos lugares políticos, de tensiones políticas, pero lo hace como lo hace el cine, ¿no? Lo hace como lo hace el cine, eh, sin discursos unívocos, digamos, no hay un discurso unívoco, hay un discurso de la complejidad. Me parece que en ese discurso de la complejidad es donde el cine actúa, donde el cine nos permite pensar y no aceptar o rechazar una tesis, sino poder ver en las fisuras, ¿no? Aparece Ignacio al principio, habla, describe un plano, hay un bosque, está claramente diciendo una escena del guión, y dice, bueno, ahora un traveling, el lugar que vemos donde está no es el que dice la palabra, ¿no? Entonces uno puede pensar cómo la cultura o cómo el lenguaje o los lenguajes son, están constituidos todo el tiempo de deslizamiento. Digamos, y en ese deslizamiento, ¿qué intercepta el cine? Ahí me parece una idea en la que me gustaría comentar, ¿no? Esta idea de lo que se desliza, no lo que choca, porque lo que choca sería como más sencillo verlo, ¿no? La confrontación de ideas que chocan, sino la idea de cuestiones que se deslizan y que intercepta el cine en ese deslizamiento. Ahí me parece que hay una, por lo menos a mí, lo que la película de Ignacio me hizo pensar mucho, creo que esto podría. ¿y vos, querido Ignacio?
digamos, también en el caso de Fontane hay una cercanía con su obra, pero las películas que suele él trabajar bajo esa zona, hacíamos un chiste hace unos minutos atrás, la zona de lo brumoso, de lo no enteramente perceptible, que tiene que ver con el cine de él, suele ser en lugares cerrados. Aquí es un lugar abierto, o semiabierto, y distinta de la película precedente que es La Deuda, que tenía una voluntad narrativa más precisa, pero que hacia el final casi era como un paso de aquella película a esta, porque también le venía ligeramente abstracta, o en todo caso más que abstracta, para ser preciso, sensorial. No sé qué es lo que has visto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir este lugar con ustedes. Eh, Mira, yo lo que más vi en la película de Gustavo, la terminal, fue a Gustavo haciendo la película. Eh, y lo que me acordé inmediatamente de una frase de Jean-Louis Comolli, la leí en un folleto una vez, y que era sobre la no garantía que tiene el documental. En el documental no hay ninguna garantía de éxito, de, de, ni siquiera de un resultado, porque hay una audacia muy en la apuesta, hay una apuesta muy audaz. Bueno, algunos documentales no, ¿no? Muchos documentales no tienen ninguna audacia en su apuesta, pero la película de Gustavo tiene una gran audacia en la apuesta, ¿no? Porque es un documental que yo he querido hacer, no exactamente igual, de otra situación, pero un documental donde no pasa nada. Esa es una atracción para mí, hacer un documental. Y en el documental de Gustavo no pasa absolutamente nada. Bueno, hay gente que estará en desacuerdo, pero en esa cuestión hay una gran apuesta, una audacia muy grande. Lo, lo, lo que más vi en la película fue eso, fue a Gustavo trabajando en construir y crear una mirada de un lugar. Y por supuesto vi también ahí un equipo muy bien conformado, muy atado con su fotógrafo. Olvidé el nombre, pero porque es muy poca gente en los créditos, ¿no? Muy poca gente. Está Gustavo, el fotógrafo y su hijo, ¿no? Entonces es un grupito pequeño que trabajó muy bien en la captura no en la captura, sino que en la creación de un lugar. Porque, bueno, y lo otro que pensé es que, por supuesto, uno podría decir, la creación de fantasmas y de almas que están ahí en esas siluetas, en esas sombras que habitan un espacio azul al cual le llegan algunas luces, ¿no? Como un lugar que podría estar en las nubes, no sé, en algún lugar, eh, pero que sin embargo es muy concreto, está en la ciudad, sobre la tierra. Pero entonces está esa creación de un lugar de fantasma. Por un lado, entonces con una intención, yo creo, de relacionarse con esas almas y pensar en ellas y relacionarlas con uno, ¿no? Esa silueta, esos fantasmas. Pero también vi, estoy alargando mucho, No, está perfecto, vos seguís. eh, No tenés que imitarlo a él. okay. También vi otra cosa, fíjate, que me gustó mucho, que es que Gustavo, creo yo, que
ese, claro, él sabe que es documentalista, lo sabe muy bien. Pero entonces, en esta vez creo, estoy aventurando, eh, porque Gustavo es poeta. Entonces, esta vez creo que jugó con eso. Entre el documental que se acerca a las personas, a los lugares, a las situaciones, pero también creo que jugó con el ser poeta, poeta formal que está construyendo un poema. Y que en esa construcción se ocupa de la forma pura, ¿no? del ritmo, de las imágenes como palabras que forman frases, que forman párrafos, y que forman la película como una gran forma rítmica de imágenes únicas. Yo creo que vi a Gustavo en ese trabajo de construcción, así de construcción de elementos, de jugar con elementos en lo que debe ser para un poeta la escritura de un poema que da vuelta y revisa y va. Entonces, hay dos cosas en la película. Esta preocupación por las personas, acercarse a las personas de un modo muy particular, creados como siluetas y fantasmas, y la otra es el juego formal del poeta, que creo que tiene las dos cosas la película. Entonces, en esas dos cosas, yo sobre todo vi a este pequeño equipo trabajando bajo la dirección de Usas una palabra, ¿no? Que podemos pensar también en tu película, ¿no? Digamos, es como un doble juego, ¿no? Esto, la idea de construcción, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de construcción en los cines que pensamos como los cines de lo real, digamos, donde hay algo allí que mirar, ver, capturar, etcétera, etcétera? No solo el tema, sino aquello que está, ¿no? Es decir, por un lado está esta idea de construcción, pero por otro lado, que está en tu película también, digo, una gran construcción, ¿no es cierto? Una gran construcción que además tiene como un lugar de evidencia donde aparece Ignacio diciendo, bueno, ¿no? Hay un personaje de tal siglo y aparece un actor, etcétera, etcétera. Hay como un momento en que la película se autodefine construcción, pero por otro lado hay como una necesidad también, y en la película de Ignacio, claro, de que hay algo para ver allí también. Esa construcción no es, no está deslindada, no está separada de aquello que está disponible para ver. Es como un plan para, es una palabra con mucho cuidado, para cazar algo de lo que está allí, ¿no? Ese es el lugar donde me parece que el cine intercepta, esa construcción, eh, intercepta algo de eso real, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en el principio la cámara panea y Ignacio, la voz de Ignacio, le escribo una escena que no es lo que estamos viendo, de pronto hay dos hombres con sus bicicletas mirando esa escena, ¿no? Y la cámara los descubre, o cuando de pronto está describiendo una escena y está Ignacio con el actor en un bosque, de pronto aparece la potencia de esa naturaleza con tal potencia que Ignacio siente que inmediatamente luego de eso viene un plano detalle, ¿no? Del tronco del árbol, como que más allá del tema, más allá de lo que está diciendo, hay algo de lo que se vuelve presente, de lo que aparece que reclama la atención en esa construcción, ¿no? Es decir, como que y luego cuando habla el descendiente del mapuche y demás, eh, la cámara solo intercepta, aunque se mueva, la escucha de ese relato, porque ahí solo está disponible para escuchar, porque no hay otra cosa que interceptar las palabras y la escucha de las palabras, ¿no? Entonces, me parece como en esto, cuando pensamos documental y cuando pensamos en en esta idea de construcción, en esta idea de que hay un plan, incluso ciertos dispositivos que parecen ficcionales, cierta, cierta proclama de aquello que no es exactamente
ocurriendo como una especie de distancia, de todas maneras hay una intercepción de algo que es real y que eso es lo que nos interpela, eso es lo que de algún modo nos reclama y eso es el modo como el tema se manifiesta, ¿no? Que no es el tema, no es un tratado sociológico, ¿no? Sino que habla como habla el cine de eso, ¿no? Y que después, por ejemplo, de ese relato de descendiente del mapuche, digamos, que cuenta una experiencia del pasado, y esa escucha atenta y ese relato maravilloso que hace, eh, eh, aparece el montaje, ¿no? Porque ¿a dónde va de ahí? ¿No? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que, qué es lo que puede ver? Puede ahí aparece la naturaleza con una potencia impresionante, ¿no? Que no es lo que está diciendo, pero de algún modo es lo que está contenido, ¿no? Esa cosa del territorio, esa idea de la naturaleza que está en tensión, el montaje lo viene a develar, ¿no? Como eso secreto, eso submarino que está detrás de la palabra de lo que está diciendo. Esos procedimientos, ¿no? Ese juego doble, ¿no? Entre lo que llamamos construcción, lo que llamamos captura o intercepción de algo real, bueno, la película de Ignacio digamos, lo pone, aunque podemos pensar que en muchas películas está, la película de Ignacio no nos permite pensar permanentemente en eso. Una pregunta a vos, para ver Sí. qué después dice él, en función de lo que estás diciendo. Eh, la- los momentos que se detienen en la película a observar figuras del mundo natural son muy precisas. Vos recién referiste a una que es muy precisa, porque está todo lo que sucede y queda con el tronco en un plano medio. Pues hacia el final hay un plano extraordinario que se ve, uno no está atento, se pierde, se difumina hacia el final una montaña gigantesca que no se ve por la forma en que está, pero parece Japón, ¿no? Está nevado. Ahora, eso es una dimensión de lo no planificado, alguien está ahí y lo ve. Dentro de la lógica de la construcción hay algo que hace Ignacio, ya lo había hecho en Nunca subí de provincia, y acá es todavía más extraño en función de lo que se está contando. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo ve un cineasta este tipo de cosas? Porque yo te estoy hablando no de un cineasta, obviamente. Que es la intersección, así casi azarosa, no caprichosa, de algunos planos que él registró en, sospecho que es Corea o Japón, no me acuerdo cuál de los dos lugares. En un tren, claramente, el tren, hay un El traveling. sueño del personaje O qué es, claro, pero porque el personaje está parece, en 1800. sí, claro. La película juega Sí. con que está contando eso, que no se filma, pero se cuenta como se podía filmar. Aparecen elementos de nuestro tiempo, como lo de Mapuche, que habla a cámara, plano fijo. De pronto están estos signos de la naturaleza que son registrados bajo un ojo atento, pero hay una voluntad de incluir ahí esas escenas rarísimas, que ya lo había hecho él en otras películas. Pero quiero saber qué ve un cineasta cuando ve eso. Yo me maravillo. En principio, wow, porque, porque siempre tienen como un poder poético, y la filosofía de eso es poesía pura, es decir, la posibilidad de relacionar dos significantes que parecen en principio de la historia en Estados Unidos, el montaje los une y algo explota, ¿no? Y algo explota. Me parece que Ignacio en sus películas esto lo hace maravillosamente, con muchos riesgos también, porque digo, efectivamente es un plano que no coincide con la historia que está contando y el desplazamiento es muy grande. Sin embargo, tiene una potencia poética que no porque se devela la idea, sino que se devela todos los contenidos que surgen desde la poesía, ¿no? Todos los contenidos que el montaje de algún modo nos permite percibir en torno a eso. Viene a darnos como una dimensión de la realidad que es como una especie de plus de la realidad, ¿no? Es como
y como es el plus de lo que entendemos por tema, ¿no? Es decir, bueno, como el contenido más invisible, más profundo, más íntimo de lo que Ignacio entiende de eso. Esas revelaciones para mí son como epifanías en la película. En las películas de Ignacio, ¿no? Son como momentos epifánicos, momentos que algo explota en el sentido, ¿no? Como que hay algo en el sentido que nos deja, por un lado, indefensos, y por otro lado, maravillados en el buen sentido, no del efecto especial, no la maravilla del efecto especial, no la maravilla del efecto profundo que en la percepción provocan esas cosas. Son admirables, es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer y muy difícil que no se vuelva literal, que no se vuelva, ¿no? Cada vez que lo veo, bueno, nunca se ve en provincia, está muy construido, más acá, y acá que hay más historia, digamos, hay una narración, una historia, también eso juega y esto a mí me maravilla. ¿Cómo lo ves vos, a vos mismo, sobre eso? Lo veo como un juego. Es un juego fascinante porque de partida es hacer algo que está prohibido. Es como decir, lo voy a hacer que no se debe hacer. Es esa desobediencia. Hay una desobediencia que a mí me persigue porque soy muy obediente y porque estuve en la escuela de cine, siempre me acuerdo de la escuela de cine. Y me acuerdo que ahí había dos profesores que decían cómo había que hacer las cosas. Y entonces cuando hago esos cortes me acuerdo de ellos. Están dedicados. Sí. Y es fascinante eh, porque ocurre lo que tú has dicho, ¿no? Que hay una explosión de salirse de la historia, de salirse de una lógica narrativa y se produce una explosión que te hace, digamos, afirmarte y pensar, bueno, ¿dónde estamos? Y eso es muy bueno, creo que es buenísimo. Además que es bello, ¿no? Que este joven sueñe con el tren bala. Él fue a construir trenes ahí a la Araucanía, siglo XIX, y sueña con el tren bala japonés. Eso así por corte, eso lo puede hacer el cine. Entonces, si el cine lo puede hacer, ¿cómo no lo vamos a hacer? Somos cineastas. Entonces, pero uno se lo olvida y no lo hace mucho. Porque también a veces, claro, pero hay que hacerlo mucho. No se me olvide, no se me olvide. Pero siguiendo con esta idea también, vuelvo a la película de Gustavo, y me parece también, me gustaba mucho eso que yo percibía, de que el cámara está filmando y vemos una silueta, una persona eh, muy bien fotografiada, en una actitud interior, y luego ocurre algo que es fascinante, que es como que la cámara, con la película, se le olvida que está, que sigue moviéndose y agarra unas luces del bus debe ser, pero se tiene también como un niño chico, cámara, con esas lucecitas, y se queda jugando con las luces, y se le olvida que está haciendo un documental sobre personas, ¿no? Y eso también es muy fascinante, porque se deja, es como que dijera que no importa a mí, la gente, ¿no? Voy a jugar con las luces. Y se queda mucho rato, y ese juego lo repite muchas veces en la película, ¿no? Como que con un movimiento de cámara se sale del ser documental y pasa a ser construcción visual. Y hay como una pequeña contradicción entre las dos cosas, que son lo que construye la película finalmente, en con una suavidad muy grande, porque la película es como una gran panorámica suave, de un mismo color, y con un sonido también
eh, eh, muy bien logrado, que se propone no alterar nada, ¿no? Y construye también. Entonces me gustó mucho eso, esa salida de tema, ¿no? Por lo visual, por el juego. Seguimos siendo muy jóvenes y la desobediencia, Ignacio, como dedicado a todos los enseñanzas del cine. No, pero hay algo ahí, me parece que lo que hay para ver, lo que tenemos para ver, es aquello que se fuga, nunca es lo que está, ¿no? Nunca es lo que está. Porque lo que está es como muy evidente y está. Y basta con pasar y está, y eso está. Pero que lo que hay para ver y que el cine documental puede ver, es justamente aquello que está fugándose, ¿no? Aquello que está fugándose, y que de alguna manera también, dos cosas, en relación a lo que decía Ignacio, que es aplicable a sus películas, y decía la palabra juego, ¿no? Y Daniel Burak, que está por ahí, que el otro día en la presentación dijo que viendo la terminal, le pareció como la recuperación de experiencia de niño, mirar como mira un niño, ¿no? Esa potencia de poder ver, no con el subrayado de estoy viendo esto, sino como una especie de tratar de ver de nuevo algo, y tratar de jugar con ese que es un juego muy cuidadoso, ¿no? Un juego la palabra adulto no sé, muy niño, pero digo, no un juego inocente, no es un juego inocente. Yo pienso, hablo de la vida de Ignacio, no de la mía. El juego de la poesía, no es un juego inocente, ¿no? Aunque hay una inocencia detrás, es un juego que confía en esas expresiones, es un juego que confía en que el sentido, en lo que entendemos por posibilidad de narrar o construir en torno a la percepción, siempre es algo que de algún modo debe estar estallando, ¿no? Debe estar moviéndose, debe estar fugado, y debe evitar colocarnos en un lugar clarísimo para entender lo que estamos viendo. Porque creo que no es posible entender la realidad en ese lugar absolutamente definitivo y único, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo de eso, ¿no? De que tiene que ver cómo se mira, es decir, como que si entendiera Ignacio siempre que lo que entendemos por real es algo ambiguo, y que el cine no puede sino eh, resguardar la capacidad de la ambigüedad de lo real. Que no significa no tener posturas ideológicas, que no significa tener posiciones, ¿no? Pero que la realidad tiene esa potencia de la ambigüedad que legitima la poesía. Yo veo tus películas y pienso eso. Sí. No, me apareció también ahora la palabra desvío, a propósito de esto que hablaba, de la desconcentración aparente que se produce en tu película, como el camarógrafo se olvida de las instrucciones, obedece también él, y dice que importa a mí, Gustavo Portayo, filmo lo que quiero, están gustando estas luces, ¿no? Sale, entonces ahí se está inaugurando un desvío, y eso refuerza la película misma, ¿no? El desvío es un recurso necesario, pienso, para la película, que se sale del deber ser de las cosas, del deber ser del documental. Entonces, el desvío se genera en tu película con mucha belleza, eh, muy sutilmente. Esa palabra me gusta, ¿no? Desvío. La vi en tu película. Igual yo creo que es un desvío inducido. Porque yo le pregunté a Ezequiel Salinas, te cuento, Tú sabes más. ¿cómo era que lo dirigió Fontana?
Dice, vos filmás un poquito por acá. Y entonces vos haces así. Él está filmando así por horas. Y de pronto viene el detrás. ¡Ay, ay, ay! O sea que él juega un poco, me parece, con esa indeterminación. Lo cual es muy bueno, porque habla del valor del rodaje. El rodaje como el lugar de la creación. Absolutamente. Y viste la confianza de que hay algo ahí para ver, ¿no? Entonces es un juego esto. Es interesante el trabajo con el equipo, siempre. Como uno trabaja con el equipo. Porque efectivamente, vos decís bien, es un desvío. Yo no le puedo indicar a Ezequiel Salinas cómo es cada plano, porque son películas imposibles de plantear, bueno, ahora es este plano acá, o ahora ponemos este hombre acá, o ahora que está este hombre pone, ¿no? Entonces hay como una indicación general, y que luego es el fotógrafo sensiblemente atiende a esa indicación general, ¿no? Es decir, cuando está hablando en tu película, contando esta historia de sus familiares, abuelos, ¿no? Mapuche, yo no sé si el camarógrafo, vos le indicas ahora panea, ¿no? O eso es la libertad que se autoasigna porque sabe que hay algo de lo que va a mirar ahí en el entorno que profundiza algo, ¿no? Ese encuentro sensible entre alguien que ve concretamente a través de una cámara y algo que se sabe que se está tratando de encontrar, ¿no? Porque si uno dice, bueno, este es el plano acá, ya no hay nada para encontrar, ese encuadrar lindo eso, ¿no? Es decir, me parece que la confianza que uno le transmite también al equipo es que hay algo que hay que encontrar, ¿no? Que hay algo que encontrar y que lo buscamos juntos, ¿no? Y que hay algo que buscamos juntos porque si yo ya sé lo que hay que mirar, o Ignacio sabe lo que hay que mirar, eso ya fue encontrado, digamos, no, hay algo que encontrar. Esos desvíos que puede tener el cámara o el sonidista moviéndose y buscando fragmentos de cosas, me parece que tiene que ver con la convicción de un grupo, de que no hay que ser obediente al plan, sino que el plan es aquel que orienta la búsqueda, ¿no? Eso es el rodaje para mí, ¿no? Es decir, es aquel que orienta la búsqueda de tratar de ver acá algo de lo que el plan nos indica que deberíamos tratar de ver. Que no es cualquier cosa, ¿no? Que no es cualquier cosa. Ahí está la sensibilidad. No, es un desvío inducido, yo diría, no por una indicación, sino que es un desvío inducido por una necesidad o por una intensidad. Es decir, cómo una necesidad o una intensidad provoca tal desvío, ¿no? Cómo esto lleva, ¿no? Bueno, si esta intensidad no puedo, hay que salir, hay que ver por el rabillo del ojo. Ahora si la intensidad me lleva hacia ahí, y esa percepción, un camarógrafo, un fotógrafo, la tienen, uno confía en esa capacidad, ¿no? Cada movimiento, digamos, cada movimiento en la película de Ignacio es un poco esto. No sé si ahí estaba. Ignacio está ahí adelante hablando. Tenía la indicación del camarógrafo. Ahora giramos. Ahora este es el momento de girar. No lo sé. Nunca lo sabré. Nunca lo sabremos. Quiero preguntarles algo a los dos porque acá hay una diferencia en las dos películas. En la terminal hay un trabajo de espera, de espera y acopio de los sonidos de la terminal de la falda. Después sobre esos sonidos registrados hay un trabajo hay un ejercicio laborioso de romper con las referencias específicas, es decir, que suene como un fondo sonoro de lo real. Suena raro o no tan raro, pero que está pegado al menos con ese ambiente, con ese espacio y con los fantasmas que él dice. Me parece que la idea de él, de un limbo
yo añadiría un limbo de los desesperados, porque un limbo azul de los desesperados, pues gente que no va a ningún lado, va a lo que va siempre, a lo que se repite siempre, que es las rutinas de sus trabajos. Esa es una zona de la terminal de la Falda que, excepto en enero, funciona como un lugar de placer que llegan los turistas, no es un lugar de trabajo. Y además creo que eligieron la terminal más fea del Valle de Punilla, porque hay otras que son más lindas, pero esa es horrible, especialmente horrible, y la película la transfigura, lo cual es magnífico. Pero hay algo sobre el sonido ahí que tiene que ver con el acopio. En tu caso, lo que yo observo es distinto con el sonido. Hay un sonido trabajado, a veces hay chistes sonoros. Por ejemplo, en el inicio, en el que él indica, que dice, bueno, no, acá no hay tren, no hay estación, no hay nada. Y cuando aparece el personaje, que es buenísimo, porque en vez de bajar de un tren, hay una caja de, no sé, de frutas, no sé qué será. Y baja como si fuera el escalón de un tren, ¿no? Como cuando uno se baja de un tren. Hay todo un trabajo sobre el sonido del tren, sobre los sonidos que uno podría ligeramente percibir en una estación. O sea que hay un concepto de otra índole, de reponer irónicamente lo que no está, afianzando que no está, que además lo decís con las palabras. Yo quería apuntar ahí una distinción en la forma de pensar el sonido en esta película, porque en otras son parecidas. Bueno, también hay una apuesta a que la banda de sonido será expresiva, no solo será oír lo que, sino que también es una creación de sentidos. Y entonces está la posibilidad también de estar jugando siempre con el sonido, con las voces, con lo que se dice, y con lo que se ve. A mí me gusta mucho esa escena en que yo le pido a alguien que haga algo y no me obedece. Le digo, ya, tú dices ahora esto, y me dice que no lo va a hacer. Eso lo digo yo. Ese juego es un juego que permite ver la película haciéndose. Y para lo cual, creo, salgo un poco de tu pregunta, pero no tanto. Para lo cual ha sido muy importante no usar música. Porque no usar música deja la banda a sonido desnudo. Aparece la desnudez de la banda de sonido, porque la música tiene esa función, ese pecado, ¿no? de ocultar la desnudez de una banda de sonido. Puede ser muy rica. Ya te usas la palabra desnudez, que no es tal, ¿no? Es interesante la palabra desnudez. Probablemente la necesitemos decir por la tendencia a musicalizar, ¿no? Entonces, cuando no está la música parece que estamos desnudos. Sin embargo, hay como una especie de campo sonoro maravilloso. ¿No? No hay desnudez, entiendo perfectamente lo que dice Ignacio, ¿no? Porque, digamos, como la música efectivamente viene a esconder la capacidad musical de todos los otros elementos sonoros, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí como una especie de ampliación de evidencias de que no necesariamente lo que se escucha tiene que ser lo que se ve. En la posibilidad de deslizamientos y desplazamientos, ¿no? Hay algo de lo que se resignifica, de lo que nos habilita como campo inducido a la sugerencia más que a activa y dicha. Y me parece que en ese sentido la película de Ignacio tiene de manera diferente, o usa de manera diferente, el sonido como lo usa la terminal, pero es la misma confianza, ¿no? Es decir, provoca como un efecto diferente, pero la confianza es la misma, creo, o el intento es el mismo, de que
aquello que se escucha de algún modo inaugure una ampliación del espacio visual, ¿no? Que habilite una ampliación del espacio de lo visto. Me parece que en esa confianza, en esa intención, después Ignacio lo consigue, yo no lo sé, Ignacio lo consigue de maravilla. No ocurre, me ocurre a mí viendo que de repente, en algún momento, escucho una banda de sonido. Digo, pasa como a primer plano. Aunque el sonido nunca está en primer plano. Nunca hay nada en la banda de sonido que te haga decir, ahora tengo que escuchar esto. No. Pero en algún momento pasa a primer plano, sin pretenderlo. Y eso es muy rico en tu película, porque está la cadencia, el movimiento de cámara muy suave, el sonido que pareciera un sonido directo solamente, pero de repente uno dice, no, esto no es sonido directo, hay una música. Y seguro que hay una música. En un momento hay una música. Hay una música que en un plano muy lejano de alguien que está escuchando música en la terminal. Es decir, no hay una música habilitada en el montaje, sino que es lo que hicimos, el sonido se separó durante todo el rodaje. La cámara trabajaba por un lado, éramos tres, el sonido capturaba en el lugar todos los sonidos posibles. Entonces, la indicación en el caso, bueno, hoy dedicate toda la mañana a capturar los motores y las puertas de los micros. Hoy, entonces en esas capturas tenía toda esa disponibilidad sonora para esa construcción que se construye después, tenía que ver con una cosa de acercarse o separarse, ¿no? Y alguien está escuchando a Fabio. Tenía un verano de Fabio, ¿no? Ahí está escuchando a alguien, bueno, aparece eso, ¿no? No, pero no me refiero a una canción, así que de repente hay como una nota. Ah, sí, claro, claro. Hay una nota porque había un músico ambulante que estaba afinando su guitarra Eso fue y eso. en un momento Sí. se lo ve y esos sonidos de guitarra los grabó Atilio, los grabó, son como acordes y los usó en algún momento como pulsos. No, hay algo que me parece también que uno, como cineasta, también está viendo en la película tuya, porque tu película es digamos, un espacio muy pequeño, donde tú te mueves, son pocos metros cuadrados durante toda la película. Entonces, es muy interesante el rodaje. Uno piensa en eso. ¿Qué está ocurriendo en el rodaje? ¿No? Las decisiones que se están tomando, qué están haciendo estos que están detrás de la cámara y de los micrófonos. ¿Cómo están organizando el juego? Eso, el hecho de estar tanto rato, ¿no?, en el mismo lugar, te lleva también a pensar en eso. Y eso es muy rico, porque se ve que hay un trabajo de rodaje preciso y bueno, ¿no? Hay trabajo, ¿vale? No es solo ir a filmar. Lo hablamos en la última charla que tuvimos, ¿no? Con Roger. Ignacio, esto que decíamos, esto que vos decís, que este plan que proponés, los políticos, ¿no? Que nos den un año para quedarnos mirando nuestras casas, propone Ignacio como acción política, una propuesta que necesitamos cada vez, ¿no? Porque, ¿no? Creo que en la Argentina va a haber mucha recepción para eso. Sí, pero lo que propone Ignacio es que se siga pagando su sueldo mientras queda en la casa. O sea, también la va a casa haber recepción. sería, hay algo en eso, ¿no? Es decir, que de pronto hacer una película, y yo lo pienso cada vez, y seguramente vos también, que aunque hayamos hecho algunas películas, nunca sabemos cómo hay que mirar, ¿no? Qué es lo que hay que mirar, cómo hay que mirar y demás. Estar en un lugar mucho tiempo, obliga, si uno quiere mirar, porque después pronto puede mirar el teléfono y se olvida, ¿no?, del entorno, pero si uno está en una terminal o en el espacio que fuese, o en su casa, un año,
propone Ignacio, hay algo que la mirada empieza a ver más allá de aquello que ve todo el tiempo, ¿no? Hay algo de la posibilidad de empezar a ver algo que se manifiesta, no como lo evidente, lo que está allí todo el tiempo. Y que a mí me parece siempre que este trabajo es como maravilloso del cine, ¿no? Es decir, bueno, esto que está acá, que Roger lo ve como horrible, ¿qué se puede ir a mirar ahí? ¿Qué se puede ir a mirar ahí? Y esa confianza me parece que es la que tiene el cine, entendemos como documental, en el sentido más amplio, que esa confianza tiene que ver con una confianza fría, que esa confianza tiene que ver con una aventura también, ¿no? Porque cada película es una aventura muy cercana al fracaso, como muy cercana al fracaso. Por ejemplo, cuando hicimos las pruebas, uno va probando cosas para hacer una película, hicimos en la película hay algunos fragmentos de historias amorosas, ¿no? Hicimos unas pruebas con gente cercana a nosotros, a John, preguntábamos por historias de amor, ¿no? Y fue terriblemente malo la prueba, porque, claro, la gente, digamos, con cierto nivel de preparación, vamos a decirlo, no como una especie de valoración, no como una descripción, es muy difícil contar una historia, contar una experiencia. Entonces empieza, bueno, ¿tienes una historia de amor para contarnos? Y yo tuve un primer amor, pero viste la dificultad del amor. Es decir, enseguida teorizamos sobre y no contamos la experiencia. No contamos la experiencia. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande. Y aquí Leo me dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, no sé, vamos a ir con la confianza de que las personas que estén por allí, cuando les preguntemos, nos cuenten sus experiencias. Pero uno no sabe, ¿no? Digamos, uno no sabe si lo va a encontrar o no lo va a encontrar. Es como una especie de acto de fe, no ingenuo, pero que ahí me parece que es donde el cine documental traza como una especie de aventura también. No te dormiste. No, pero eso es lo atractivo del rodaje, justamente. Claro. De este tipo de películas como la tía, que uno va a rodar sin ningún papel escrito, supongo, digamos, que hoy día voy a firmar la ventana de esta manera. No, vas a relacionarte con el lugar y con el espacio. Eso es muy fascinante del documental, creo yo, el de ir sin... es como ir sin propósito. Y que filmar sin propósito, eso es algo que me atrae mucho a mí y hace que se descubran cosas. Si vas con el propósito, entonces te empiezas a comparar o a evaluar si estás haciéndolo bien o no, en vez de estar mirando. Y esa es la riqueza del rodaje que veo en tu película, ¿no? Por eso es bonito escucharte hablar cómo se rodó, los lentes que tenía, los movimientos. Y eso por estar en un lugar mucho tiempo. Ese es el punto más cercano que ustedes tienen. Porque justo esta película de Ignacio es un poco atípica. Es de Ignacio. Hubiera estado mejor que hubieran estrenado al mismo tiempo La Deuda y esta, o esta con Nunca subió en provincia, como es lo más parecido para mí. En tanto que es una esquina, una cuadra versus la terminal. Con espacios abiertos, pero específicos. Ahora hay algo que los une muchísimo a los dos, que es una relación con la luz, en particular la luz natural. Quizás en esta no tanto, en la tuya, pero sí en el otro día, y que implica una espera de la luz. Cuando vos haces en tu casa un poco lo que vos proponés para
el mejoramiento espiritual de Chile, que todos se queden filmando en sus casas o lo que fuera, vos lo hiciste en el otro día. Entonces ahí esperabas, el chiste es extraordinario porque filmas el interior, tu historia, tus padres, el mar, plus los que tocan la puerta de tu casa, que después decís, ¿puedo ir a filmar a tu casa? Es genial la idea. Pero es una película sobre la luz, y sobre la luz natural. Y en el caso de él, claramente, cualquier persona que preste atención sobre la terminal es, en principio, el misterio de la luz. Para eso lo digo y digo, podría parecer un teólogo o un ingeniero de General Electric. Pero la realidad es que la luz es esencial para lo que hacemos, no en el cine en general. La relación es absolutamente de orden utilitaria, el concepto que tenemos de luz, es para ver. Pero la luz acá no es ni para ver ni para no ver, es otra experiencia la de la luz en tus películas como la tuya. Entonces querría que hablen de eso y luego podemos habilitar las preguntas 3 o 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16. Bueno, es muy evidente eso en la terminal, ¿no? De que es una película sobre la luz y sobre las tinieblas. Hay digamos, una decisión ahí de poner el diafragma de modo que las luces fuertes estén, sean la buena exposición y todo lo demás hacia la tiniebla, hacia lo oscuro, ¿no? Eso es muy bonito, digamos, el contraste que se logra. Y ahí entonces pasa a aparecer este lugar horroroso que yo no conozco, con una belleza, una, con una gran belleza, todo eso que uno ve, que uno imagina que no será muy hermoso, pero en el cuadro del cinematográfico es muy bello. Y eso es lo que creo yo también que tú construyes, ¿no? Construyes una belleza visual que sí te has propuesto. Construyes una belleza visual a partir de un lugar que no lo es, ¿no? Y eso está, bueno, obviamente por esas luces. Que incluso cuando es muy de día uno dice, bueno, ¿por qué está filmando a esta hora, no? Está muy bien. No, me parece que, la experiencia de la luz, no en un sentido, ¿no? En un sentido absolutamente material, es decir, cómo la luz mueve cosas, cuerpos. Hay algo que vemos en todas las películas de Agüero, en esta de otra manera. Por ejemplo, a mí me impacta cómo la luz permite ver los matices en el bosque. Y la luz permite ver en las películas de Agüero, y esto en tu hermano, no para contar un preciosismo de algo, sino para, de algún modo, develar algo que está vivo, algo que está latiendo, algo que está en movimiento, algo que está en tensión con su propia sombra, algo que está de alguna manera vivo, ¿no? Es decir, la luz viene de algún modo a develar aquello que está vivo en el mundo, está vivo en el mundo, ¿no? Entonces no es la luz del virtuosismo, sino es la luz capaz de decirnos todo se mueve, todo late, todo se fuga, que esto que veo ya no lo veré de la misma manera, ¿no? Cuando esta luz pase. Que, me parece que esa experiencia es una experiencia clara en la percepción de la película, y que de alguna manera para mí siempre es también, como acá en la terminal, digamos, bueno, la luz en este lugar a 3 horas, entonces digamos 3 horas, trabajar con ese espacio, por ese momento de la luz. Si no está esa luz, no hay espacio. El espacio es esa construcción que la luz, ¿no? Permite de algún modo capturar, ¿no? Y la luz natural también, ¿no?
esa experiencia de la luz moviéndose sobre el mundo devela un mundo vivo, no una imagen, no una imagen estancada, clausurada por la luz, sino una imagen abierta por la luz, ¿no? Que para mí ahí hay una diferencia importante, como la luz abre la imagen, como la luz permite pensar una imagen abierta, en movimiento hacia su propio devenir, en movimiento hacia su propia memoria, o una imagen clausurada, cerrada, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia en la concepción. Sobre todo, bueno, en esos espacios. Porque la terminal es como un set. Sí. En cambio, la Araucanía es más difícil. Es tan grande, es tan abierto. Más. ¿Cómo trabaja la luz ahí? También se trabaja, ¿no? Pero es verdad que se nota sobre todo la luz en el bosque. El claro del bosque ahí funciona de una manera distinta del resto de los planos de toda la película. Claro. Porque es la oscuridad. En cambio, tú hablaste de un plano que es muy luminoso, a tal punto que uno no ve nada, pero hay un volcán. Es increíble. Y uno vuelve a pensar en Japón, por segunda vez en la película. Sí, podrías haber puesto un plano de Japón y nadie se entera. Bueno, entiendo. Estamos cambiando de tema ya. Ya es hora de abrir las preguntas. No sé si hay alguna pregunta entre el atento público. Con mucho gusto se recepcionará. Una curiosidad. ¿Cómo fue que elegiste al de la falda? ¿Por qué la falda? Mira, por varias circunstancias. En principio, yo pasé todas mis vacaciones de infancia en esos lugares de Córdoba. Entonces, en esa cercanía afectiva había algo para mí. Pero no fue elegida estrictamente por eso. La película la empezamos a pensar en pandemia y yo les decía a Eva Cáceres, Salinas, que son cordobeses, que había que encontrar una terminal de flujo medio que tuviese movimiento fundamentalmente de los micros interurbanos, que llevan a los trabajadores, a los estudiantes de pueblo en pueblo, que a su vez tenía que tener ciertas condiciones de luz, ¿no? Tenía que tener ese flujo medio de micros de trabajadores y de estudiantes, y que a su vez una condición de luz que nos permita capturar esto que estamos hablando. Entonces, encontramos algunas que eran muy pequeñitas, entonces el flujo era muy pequeño, u otras que el flujo estaba bien, pero la luz no era la que nos servía. Y cuando encontramos la de la falda, todas esas condiciones se reunieron y no tuvimos duda, como un acto de fe. Filmamos, creo que fueron 3 semanas, pero viste, estas películas, yo al menos no las filmo nunca todas juntas. Es decir, filmamos una semana, editamos, pensamos, ajustamos. Por ejemplo, después de la primera semana, Ezequiel me dijo, el fotógrafo me dijo algo maravilloso, me dice, bueno, lo que tenemos que empezar a pensar ahora es la avidez de la mirada. ¿Cómo regulamos la intensidad de la avidez de la mirada? Entonces, lo que hacemos es filmamos, editamos, pensamos, volvemos a filmar. Entonces ahí hay algo que se va ajustando en relación a esa cosa que el propio lenguaje después te hace pensar, ¿viste? Cuando empezás a juntar 3 o 4 imágenes y las pones una detrás de otra, te hace pensar que lo que precisás o lo que necesitas, porque lo necesita el propio lenguaje,
Entonces partimos en tramos. Ahí hay una y después atrás, no veo bien, pero hay alguien que levanta la mano. ¿No? Hola, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta que tal vez sea un poco más sencilla, que es para Gustavo. La anterior vez mencionabas que te acercabas a la gente para, bueno, en la historia de amor y demás, pero mi duda era cómo te acercabas a esa gente, a la gente, bueno, a la que te acercabas para que no te cuenten una historia de amor, sino para filmarla, como la de la primera de la máquina de relojes o a las personas a las que filmabas a través de las ventanas de los colectivos. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Y tal vez la otra, que es un poco más una divagación, tal vez que esa, si se puede, podrían verla, bueno, quien quiera, los tres. Bueno, hablan de la fuga, que digamos es eso que no se capta con la simple vista, pero nada, me surge la duda de qué es eso que se fuga, ¿no? Que si es eso verdadero, que no podemos verlo con los ojos tal vez, o esa belleza que puede ser también verdadera, ¿no? Creo que eso. Gracias. Por la parte que puedo dar. Lo que se fuga se lo dejo. Nos acercamos siempre, creo que una de las cuestiones es cómo se despliega una mirada amorosa con aquello, ¿no? Nosotros, allí en el rodaje era bueno, cómo miramos a esta gente, lo que hace es eso, subirse, bajar, ir y venir. Y de pronto había algunas personas que estaban más tiempo, por ejemplo el señor de los relojes, era un camionero, tenía que esperar ahí 5 horas, estaba con su pareja, salir a su micro. Entonces ahí de pronto uno establece una relación, porque lo vimos claro, intentar sacar un reloj durante varias veces, muchos intentos, hasta que en un momento le preguntamos, no hay problema que te filmamos y no hay ningún problema, y en uno de esos intentos sacó un reloj, que ahí entendimos que era para regalárselo a su pareja, ¿no? Entonces es distinto, digamos, como cuando hay una necesidad más cercana o cuando se mira simplemente movimientos, pero siempre con una mirada muy respetuosa. No hay, no, vieron, a veces las miradas, yo no sé cómo se hace ni sé si lo conseguimos, no estoy hablando de un valor conseguido, sino de una intención en todo caso. La mirada tiene juicio muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mirar sin juicio? ¿No? A quien fuese, lo que fuese. Entonces, para nosotros hablamos mucho de esto con Ezequiel, cómo se mira a las personas, cómo miramos a las personas. Y esa era una preocupación. Ahora entrando en el tema de la fuga, Podés desarrollar me dieron ganas de saber qué es la fuga en baja. No sé, no lo sé. Alguien a lo mejor me encantaría saber, pero la fuga creo que es muy importante, ¿no? Las fugas en las películas, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos del tren, el sueño del tren, es una fuga. ¿No? Ya no es algo solamente visual, puramente visual. Ese muy cercano al sentido literal de la palabra es arrancar, alejarse de algo. Porque, por ejemplo, en esa escena ya estamos empezando a aburrir con el cuento. De que se puso a llover, teníamos que seguir, ¿cómo íbamos a seguir?
se pone a relatar un relato habitual. Entonces, ahí viene muy bien cortar, romper, irse de ese lugar. Y creo que eso se trabaja, yo creo que se trabaja mucho en esta película. El irse, abandonar, porque también en una actitud que es infantil, que también es infantil, es la de no darle lugar al aburrimiento, ¿no? Y no digo al aburrimiento del público, sino que el aburrimiento nuestro, ¿no? De los que estamos haciendo la película con cualquier. Es decir, nunca aburrirse. Creo que ahí uno aparece la palabra, la fuga. Me llama la atención que todavía nadie se ha fugado, sí, que se han fugado algunos. Tenían que ir a trabajar. Bueno, pido disculpas de antemano por preguntar lo que voy a preguntar, porque me siento como si estuviera tirándole como si pasara una bandada de ángeles y yo le tiro con Alexander, ¿no? Pero voy a cambiar el ángulo y preguntarles por el tema venta, proyecto. O sea, ¿cómo hace uno para venderle a alguien, ponga toda la gran cantidad de plata que hace falta, a decir, bueno, me pasó un reflejo por la cabeza que quiero ir a cazar un sonido que pasa por ahí, ¿no? O sea, tengo un sueño y ni hablar de lo que estamos a punto de ver si pasa o no pasa en relación a la capacidad de producir dinero de los productos que estamos intentando producir con sueños, o meter un sueño dentro de un frasquito, ¿no? Pero, ¿cómo hacen? Bueno, nada, lo que les quieran decir acerca de este tema. Puedo empezar. A mí me parece que la respuesta en ese sentido no es personal, no es política. Yo lo que creo que en la Argentina la posibilidad está garantizada por la existencia y el sostenimiento del Inca. La existencia del Inca con la intención de pensar que el cine no necesariamente es un producto comercial, el sostenimiento de una política cultural que entiende que el cine justamente son las fugas de los productos comerciales, o la coexistencia en todo caso. Eso me parece que es una defensa necesaria, no para que yo haga la película, sino para que el cine sea justamente esa pluralidad, para que el cine tenga esa capacidad desobediente del mercado. Y creo que en estos momentos lo único que puede garantizar la desobediencia del mercado es un Estado que garantice o que acompañe la desobediencia del mercado. Por eso me parece que el Inca cumple un rol central en esa concepción de Estado. Bueno, por lo menos desde mí, desde Argentina, creo que es lo que hay que defender. Sí, concuerdo plenamente con Gustavo, ¿no? Bueno, es una lucha, ¿no? Pendiente esa de que el Estado sea efectivo y poderoso en eso, ¿no? Y frenar siempre esa tentación de achicar ese aporte o ese rol del Estado. Me parece fundamental. Esta película que hice yo es del Estado. Tiene de ahí, ¿no? Fondos estatales. Claro. Pero también, la pregunta suya también lleva a preguntarse también cómo es posible que alguien ponga dinero para... Y ocurre, porque el otro día conocí un productor argentino, se llama Piedra, Pablo Piedra, no sé si lo conoce. Contaba que él conocía a una persona que ponía dinero para películas.
Por eso viniste. Acá estamos con esta intención y ninguna otra, hablando con Ignacio. Después les contamos del próximo proyecto, Ignacio. ¿No es así, Pablo? Había un señor que era extranjero, era Medio Oriente, amigo de Pablo Piedra. Entonces, por supuesto que nos empezamos a acercar a Pablo. Y ahí él dijo, pero parece que ya no. Retirada. Ocurre eso, ¿no? Gente que pone dinero. Te traen el micrófono. Nunca me voy a olvidar cuando fui al Fórum Doc Buenos Aires y lo invitamos a Ignacio a que viniera a pitchar su película el otro día. Fue realmente una experiencia increíble. Había acá productores y directores de festivales. Me acuerdo que estaba Jean Perret, estaba Monique Simard, había unos cuantos de Canadá, de Suiza, etc. Y realmente fue maravilloso porque fue como una especie de monólogo que nadie entendía en realidad cuál iba a ser la película, pero fue lo que ganó, fue la que más premio ganó. No, realmente Ignacio es además un buen vendedor, un encantador de serpientes, contando sus sueños y sus desvíos. Así que también depende mucho de la habilidad de cada uno y la profundidad y el convencimiento que se tiene sobre cada proyecto. Esto es lo que pienso, ¿no? Bueno, y por supuesto acompaño la defensa del Estado y creo que justamente el Doc Buenos Aires es una prueba donde el Estado está presente no solamente en el financiamiento, sino también en los productos que se muestran, digamos, en las películas, en las obras que se muestran. Buenas, ¿qué tal? Les quería preguntar o comentar sobre este asunto del juego y lo lúdico. Pensaba muchas cosas de todo lo que están diciendo, pero bueno, me quiero concentrar en eso. Lo asocio al disfrute, ¿no? O sea, poder disfrutar del proceso, de todo lo que conlleve. Supongo que también en esa parte lúdica de juego, me imagino, les pregunto, hay momentos de, que se dice, bueno, errores, equivocaciones, frustraciones, los momentos malos, por decirlo, los momentos complejos de ese proceso, si los identifican o no. ¿Quieren comentar un poco respecto a eso? ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando el juego pasa a disfrutar o no el tiempo, si es todo un disfrute. Sí, bueno, buenísimo. Pero bueno, creo que hay otras partes también. ¿Ustedes las vivieron o no? A ver, ¿empiezo, Ignacio? No, lo que creo que hay que limitar, ¿no? O observar o pensar el campo semántico que una palabra habilita, ¿no? Una palabra habilita. Digamos, cuando decimos juego, decimos disfrutar, ¿qué campo semántico habilita la palabra disfrutar? Y el temor es pensar que eso que llamamos disfrutar es como una especie de estado así de maravillado y de felicidad, y que así no se hace una película, ¿no? No hay posibilidad de hacer una película. Aunque uno disfrute mucho el rodaje, aunque uno disfrute mucho el montaje, yo creo que cada película es el intento de una conquista condenada al fracaso, ¿no? En la mayoría de los casos. Esa conquista, de algún modo, está todo el tiempo en tensión con aquello que se consigue, no se consigue, con aquello que se quiere y no está, digamos, las construcciones son trabajosas, ¿no? Cuando hablamos de construcción, hay ahí un trabajo arduo,
momentos en que el montaje no consigue, todo el tiempo hay una tensión en ese sentido. Pero, entonces, por ejemplo, por eso creo que hay que limitar el concepto de disfrute. No es un disfrute en el sentido de una especie de cosa liberada de las tensiones o de los momentos de imposibilidad y demás. Y lo que creo que la palabra juego, para que tampoco se entienda en un sentido sonso, ni voz, ni nada, pero digo, me parece como para reafirmar una dirección en ese sentido, tiene que ver con esto que para mí Ignacio decía, que tiene que ver con la posibilidad de desatender los debe ser, ¿no? Que en estos momentos de la vida los debe ser son, ¿no? Como nos enseña el cine, o como las condiciones de éxito del cine, o cómo debe hacerse una película, o cómo debe ser qué cosa, o cómo hay que hacer para ser exitoso, qué sé yo. Me parece que el juego está en ese resguardo de la capacidad de desobediencia, ¿no? Y que ahí, en ese punto, es donde creo que podemos pensar la palabra juego, o me gusta. Por otro lado, también, es como cómo ve uno las cosas, también, porque, por ejemplo, esta película, Notas para una película, es muy juguetona en su forma, pero también, ¿cómo no hacer un juego, venir a construir trenes al sur de América, ¿no? Qué cosa más aventurosa que esa, ¿no? Y cruzar ríos y construir puentes y hacer ferrocarriles hacia el sur. Es una cosa totalmente lúdica también, ¿no? Esta misma reunión es un chiste, ¿no? Ustedes ahí sentados por horas escuchándonos a nosotros. Es un chiste, ¿no? También es una cosa que no tenemos la menor idea de nada. Eso es exactamente así, ¿no? Es parte de un juego que aceptamos, ¿no? El juego también tiene que haber sido la construcción de este edificio, ¿no? Juego es cruzar la cordillera, en fin, todo. Lo mira como me mira Roger. Un chiste. Entonces el juego es muy natural en las cosas que hacemos siempre, ¿no? Creo yo. Y hacer una película no puede ser algo más juguetón, ¿no? Construir un mundo de imágenes es muy juguetón. El juego nos constituye, creo. Es lo que nos da la vida también. Si dos personas no juegan, no existimos. Pero ya me puse muy serio. Creo que es momento de cerrar. Hay una última pregunta que va a ganar un juego ¿sí? de naipes. Y yo por ahí salgo del juego. Bien. Pero me interesa, no he visto el trabajo de Ignacio, pero ¿cómo llegaste a esto que es una epopeya? Evidentemente, pensar en un tren sur en el siglo XIX eran utopías a concretar, ¿no? Esta historia del sur chileno, pero también pienso en los galeses, que pensaban unir Madrid con el Pacífico, el Atlántico con el Pacífico, para evitar los naufragios en el estrecho de Magallanes, que las cargas no se perdieran, llevándolas en tren hacia el Pacífico. Eran creíbles, ¿no? Sueños utópicos, pero a concretar, ¿no? ¿Cómo concretaste esta proyección de ese sueño ahora, en esta época?
mucho individualismo. ¿Cómo dice la película? ¿Dice? Bueno, leí el libro que escribió este personaje, Gustave Bernieri. Escribió un libro, el diario de su experiencia en el sur de Chile en la construcción del ferrocarril. Y leí ese libro y me pareció fascinante. Su experiencia como testigo de la invasión de la selva y del territorio mapuche. De esa aventura él la cuenta muy bien. Él era muy joven, ¿no? Tenía 23 años. Y era muy curioso. Estaba muy ávido también por el mundo nuevo, por la vida, por el sur. Le interesaba mucho también los mapuches. Él llegó a hablar el idioma, el mapuzungún. Entonces, él es muy atractivo, lo que escribe. Leí eso y no pude dejar de pensar en hacer una película. Ahora, en mi película no aparece ningún tren, porque en Chile no hay trenes. Es un juego que inventó Pinochet. Bueno, muchísimas gracias por haber Bueno. estado acá. Un pequeño anuncio, dos pequeños anuncios. Primero, agradecerles haber estado aquí. Segundo, mañana está el diálogo con Martín Farina, recuerden, aquí mismo. Y la película de Ignacio va el día domingo a las 18 horas en la Sala Lugones. Pero está El Sueño de Hielo mañana. Y está Sueños de Hielo mañana. Con una cineasta Carrasco. Que va acompañada de una película que se llama El tren se ha detenido. No hay estrellas sobre él, que es una gran película. Entonces será una función doble muy buena, a las 2. Barcos y trenes. ¿A qué hora es? A las 14. A las 2 de la tarde. 14 horas. Sala Lugones. El viernes. Y el domingo, 18 horas. Y la conversación mañana a la mañana con Martín Farina y Roger Cosmo.